Ok, entonces hoy empezamos con dualidad. Y ya no me acuerdo qué capítulo es este, pero debe ser algo así como... No sé, ya no me acuerdo. Y vamos a partir con un cierto formato de dualidad que se conoce como la dualidad de Fenchel. Entonces, en este problema lo que hacemos es estudiar un problema de minimización P que corresponde a minimizar una suma de funciones. Si ustedes se acuerdan, lo que nosotros hacíamos en el método de gradiente proximal era exactamente esto. Así que este es un modelo que ciertamente ya tiene una motivación clara para nosotros. ¿Ya? Y vamos a suponer uno puede visualizar este problema. Tiende a ser más fácil si uno lo escribe en términos de f y menos g. ¿Ya? Porque en ese caso, la suma de ambas funciones se puede visualizar exactamente como la resta de estas dos funciones. Esto es... ¿Ya? Así que pueden más o menos imaginarse por dónde va, al menos gráficamente, la solución de este problema. La solución de este problema es donde este ancho entre f y menos g es el más pequeño posible. No sé aquí exactamente dónde se da, pero debe ser algo como esto, ¿verdad? La pregunta para ustedes es, ¿qué ocurre geométricamente entre f y menos g en ese punto óptimo? A partir del dibujo. Y si no se les ocurre a partir del dibujo, pueden tomar la función objetivo nomás y derivarla y suponer que f es tanto f como g son diferenciables. Entonces, en ese caso, ¿Gradientes se igualan? ¿Algo así? los gradientes se igualan, correcto. Para f y menos g, y eso implica que el gradiente de f igual a menos el gradiente de g. Entonces, las Pero, profe, condiciones... ¿Sí? no cacho bien, porque dice que queremos minimizar la suma y ahí está como restando. No caché el dibujo. No, estoy dibujando f y dibujando menos g. Y lo que digo es que la resta de f con menos g corresponde a la suma de f con g. Esto estoy diciendo. Al final esa recta roja es la diferencia entre los dos, como la distancia. Es la diferencia entre f y menos g, que es igual a la suma de f con g. Ay, es que en rojo había notado como menos, o parece que un más, no sé. Es un más, Igual. es un más. Ay, Entonces está ahí. Sí. Sí. Ya. Entonces, claro, efectivamente, si miramos gráficamente o calculamos las condiciones de primer orden en el caso diferencial, le vamos a tener que el gradiente de f ¿ya? Así que eso es una forma de entender las condiciones de optimalidad. Y por otra parte, vale señalar que, o sea, cabe señalar que en general, en el dominio de la suma, que no es muy fácil, o sea, no es difícil darse cuenta que corresponde exactamente igual a la intersección de los dominios.
Al menos cuando f, g están en gamma 0. Perdón, al menos cuando f y g son convexa y propia. ¿Ya? Porque al ser propia no estamos permitiendo que valga menos infinito, básicamente. Ok. Si bien podríamos hacer la dualidad para este problema, me gustaría mostrarle una dualidad levemente más general. Entonces, donde las funciones f y g no necesariamente tienen que estar en el mismo espacio. ¿Ok? El primero que les presenté acá es más fácil de visualizar, uno puede hacer ese dibujo que le hice ahí, pero con la misma herramienta uno puede estudiar un caso un poquito más general. Y ese viene dado por los siguientes problemas. Entonces, dadas f en gamma 0 de E, g en gamma 0 de f, a una transformación lineal que va de E en f, vamos a tener un problema primal dado por el ínfimo de f de x más g de ax. ¿Ya? Como f y g están en gamma 0, inmediatamente sabemos que esto es menor que más infinito. ¿Ya? Y por otra parte, tenemos otro problema, que es el de minimizar ahí les voy a mostrar un poquito, les voy a mostrar al tiro porque yo digo que estos dos problemas son duales. ¿Ya? Para eso primero vamos a ver el teorema de dualidad débil. Lo que queremos hacer es relacionar estos dos problemas. Ahora, en este caso esto es súper fácil porque uno podría decir por la desigualdad de Fenchel, tenemos que f de x más f estrella de menos a estrella z es mayor o igual que menos x, a estrella z, y por definición de la adjunta esto igual a menos a x, z. ¿Verdad? Por otra parte, por una parte, el mismo argumento se lo podemos aplicar a g. Entonces, g de ax más g estrella de z es mayor o igual. Me falta un signo acá. No, está bien, perdón. Es mayor o igual que ax, z. Así que esto nos da una especie de cadena de desigualdades. O si bien prefieren, podemos simplemente sumar ambas desigualdades. Y en ese caso vamos a obtener que f de x más g de ax más, y esta es la función objetivo del problema primal, más f estrella menos a estrella z más g estrella de z es mayor o igual que 0. Así que si ustedes quieren, toman acá ínfimo en x, ínfimo en z, lo que van a obtener es que alfa más beta es siempre mayor o igual que 0. ¿Ya? Y eso es lo que se conoce como dualidad débil. O sea, el problema primal, alfa, el valor primal alfa siempre es mayor o igual que menos el valor del dual. ¿Ok?
¿Hay alguna pregunta hasta ahora? ¿No? Ya. Lo que voy a hacer ahora es enunciar el teorema de dualidad fuerte, pero lo van a ver en la ayudantía. ¿Ok? Este teorema, claro, este teorema de dualidad, a diferencia del otro teorema de dualidad que les quiero ver, es una consecuencia solamente del teorema de separación. ¿Ya? Y la demostración es muy parecida, va muy en la línea de cosas que hemos hecho antes con el teorema de separación, por eso prefiero saltarme. Ah, pero antes de ver eso, perdón, me gustaría ver un ejemplo. Veamos un ejemplo para entender qué podemos esperar de este teorema de dualidad. Vamos a ver un ejemplo sencillo pero abstracto. Vamos a pensar que f es una función cualquiera en gamma 0 y que g de x corresponde a y, x. ¿Ya? O sea, en este caso, por ejemplo, tanto f y g, tanto f como g pertenecen a gamma 0. No hay transformación lineal de por medio, hay solo un espacio, ¿verdad? No es este formato de dualidad más general, o podrían pensar que A es simplemente la identidad. Corresponde a este formato de dualidad con el que partimos la clase. El formato más sencillo. ¿Ya? Si ese es el caso, para calcular el dual, bueno, aquí está el dual requiero calcular la conjugada de f y la conjugada de g. Como f es cualquier cosa, no sé qué f estrella, pero f estrella es una función en gamma 0 también. Pero por otra parte, g estrella, por definición, es el supremo. De hecho, ¿alguien sabe cuál es g estrella para esta función? Aquí tengo que poner g de x, pero lo que voy a poner es y, x. Así que lo que tengo es el supremo de x en e de z menos i, x. ¿Cuánto vale esto? ¿Saben cómo calcular esto? Eso da una chiva, ¿no? Una Sí, indicatriz. es una indicatriz. Es una indicatriz. ¿Cuáles son los casos? Si z es igual a i, me da 0, ¿verdad? Porque la función es idénticamente 0, la que estoy tratando de maximizar ahí. Pero si z es distinto de i, me da inmediatamente más infinito. Así que, claro, efectivamente, esta función es la indicatriz del singleton y de z. ¿Ya? ¿Qué implica eso? ¿Cómo se ve el primal y el dual? Bueno, el primal habíamos dicho que era minimizar f de x más g de x en e. Esto lo pueden ver equivalentemente como menos el máximo de menos i, x menos f de x. Y lo escribo de esta forma, si quieren pongan acá supremo. Y ahora díganme qué es esto. Ahí escribió si z, o sea, es infinito si z es igual a i y es 0 si z es igual a i. Ah, perdón, así. Ok. Ahí sí. Claro. Ya, ¿y qué es esto que está escrito aquí? El menos supremo de... es menos alguien.
Y ese alguien es la conjugada de f menos i. El dual, siguiendo la fórmula de arriba, es menos f estrella de menos z. Acuérdense que aquí está la identidad, la adjunta a la identidad es la identidad. Ahora, sabemos que g estrella es una función que solamente toma valores no triviales, no iguales a más infinito, cuando z es igual a i. Así que el único valor factible que me queda acá es f estrella de menos i. ¿Ya? Así que en este caso tenemos que alfa es igual a menos beta, ¿verdad? Que es lo que llamaríamos dualidad fuerte, no solamente la desigualdad. Sin embargo, fíjense que alfa puede ser, dado que f estrella, como f estrella pertenece a gamma 0, Profe, ¿sí? ¿por qué había cambiado el máximo por el supremo? Ah, simplemente para hacer evidente que esto es la conjugada. Ah, Sí. No podrían dejarlo como máximo. El problema es que yo no sé si se alcanza el máximo en la definición de la conjugada, pero cuando uno escribe problemas de optimización, técnicamente cuando uno se refiere al valor del problema, uno dice ínfimo. Y cuando habla del problema de optimización lo escribe como mínimo porque le preocupa la existencia de soluciones. ¿Ya? Es una ambigüedad con la que uno juega cuando trabaja con problemas de optimización que tiene que estar ahí como implícita. Ya. F estrella puede valer un valor real o puede valer más infinito, porque F estrella está en gamma 0. Así que el valor alfa puede ser algo que está entre menos infinito y más infinito, pero no puede valer más infinito. Y análogamente beta entonces puede valer, lo que no puede hacer es valer menos infinito, pero puede valer más infinito. ¿Ya? Así que eso para que lo tengan en cuenta. O sea, cuando decimos que hay dualidad fuerte, eso podría incluir casos en que el valor óptimo es extremo. Por ejemplo, en el caso de minimización podría ser que ese ínfimo es menos infinito, pero nunca va a ser más infinito. ¿Ya? Esto igual alfa, esto igual menos beta. ¿Ya? ¿Hay más preguntas? ¿No? Entonces, sean A, tales que... Entonces aquí lo que vamos a hacer es suponer que el dominio de la suma es no vacío, cosa tal de que justamente no ocurra este caso de que alfa es más infinito. ¿Ya? Nos vamos a sacar ese caso. En el caso del ejemplo siempre se cumple porque f está en gamma 0, pero aquí lo que vamos a asumir es que ¿ya? Y consideramos los problemas.
Se me olvidó poner acá este resultado. Fenchel. Entonces, ¿ya? Entonces vamos a tener dualidad fuerte, vamos a tener que siempre hay igualdad, bajo esta condición solamente. O sea, esta condición, ¿ya? Entonces, más aún. Y aquí vamos a establecer condiciones que nos van a dar existencia de soluciones óptimas. Entonces, si existe x0 en el dominio de f tal que G es finita y continua en x0, en A de x0. Entonces, el conjunto de soluciones del problema dual es no vacío. ¿Ya? Cuando digo esto, igual podría ser, como dije arriba, que beta es igual más infinito. ¿Ya? Pero lo que digo es que se alcanza. En el caso en que beta es más infinito, lo único que me dice es que hay un punto donde se alcanza el valor más infinito. En realidad, cualquier punto alcanza el valor más infinito para el dual. ¿Ya? Pero simplemente tengan eso en cuenta. Y similarmente acá también podría ser que alfa igual más infinito. Perdón, un segundo. ¿Podría ser que alfa igual más infinito? No, porque estamos asumiendo que el dominio de la suma... No, aquí no. Cuando tengamos calificación primal, en este caso... alfa es menor que más infinito, siempre. Así que si tenemos calificación dual, perdón, que significa que este Z0 en el dominio G estrella, donde F estrella finita y continua en menos A estrella Z0, efectivamente tenemos soluciones que alcanzan un valor finito. Perdón, ahora sí, pregúntanos. ¿En el problema P, G de X o G de AX? G de AX, correcto. Sí. Gracias. Gracias. ¿Hay más preguntas? Voy a poner aquí... Entonces el punto es que los dos distintos, o sea, tanto A como B son condiciones de calificación, así como ustedes vieron en curso de optimización más básico, la condición de Slater, ¿cierto? Aquí es un análogo, pero uno puede aplicar esa condición de Slater al primal o al dual, y se obtienen distintas conclusiones. Cuando uno lo aplica en el primal, uno obtiene que el conjunto de soluciones duales no es vacío, pero eso igual podría indicar, o sea, eso igual podría llevar a que el dual alcanza valor más infinito, ¿ya? Y sin embargo, en el caso del dual, cuando tenemos calificación dual, eso sí implica que el conjunto de soluciones óptimas del primal es no vacío y alcanza un valor finito. Perdón, ¿había una pregunta?
No, nada, que justo le iba a preguntar eso de Slater. Como que me sonaba mucho eso y pensé, Sí. y efectivamente era. Esto es una... Vamos a ver la conexión con Slater, de hecho, en los ejemplos que voy a presentar a continuación. ¿Ya? La demostración de esto, como les dije, la van a ver en la ayudantía. Lo que me gustaría mostrarle ahora es algunos ejemplos y aplicaciones de esta idea. ¿Ya? Otro ejemplo y aplicación que probablemente van a alcanzar a ver en la ayudantía es el de el subdiferencial de una suma. También se concluye como consecuencia de este teorema de dualidad. ¿Ya? Veamos. Me gustaría ver un primer ejemplo, que es un ejemplo que a mí me gusta harto, que es el caso de juegos de suma cero. Entonces vamos a ver. Entonces no sé si en algún curso han visto juegos de suma cero. ¿Alguien? Quizá me pueden responder por el chat. O sea, ayer viendo los apuntes de años anteriores, leí el título, pero no le di más importancia. Pero en otro curso no lo han visto. No, y pregunta si lo han visto en otro curso. Eso, Ah, no. ya. Según yo, muy poco en inteligencia artificial cuando hablan como para hacer algoritmos minimax, o sea, como un jugador contra otro y ir viendo como la jugada todo el rato. Sí. Sí, ese Como es un poner ejemplo. buenas decisiones. Claro. Ya, entonces tenemos, claro, tenemos en un juego suma cero vamos a tener dos jugadores, que le vamos a llamar 1 y 2, y cada uno va a tener un conjunto de estrategias puras. Entonces el conjunto de estrategias puras para uno va a ser el conjunto, llamémosle 1 a n, y para el jugador 2 va a ser el conjunto 1 al m. ¿Ya? No importa qué son específicamente estas estrategias, es un conjunto finito de estrategias. ¿Ya? Finalmente, en todo juego estratégico tienen que haber pagos, ¿cierto? Entonces, si el jugador 1 juega una estrategia I y el jugador 2 juega una estrategia J, va a haber un pago asociado dado por una matriz de pago. Entonces, finalmente, los pagos del juego se determinan por una matriz A que pertenece, uno siempre puede normalizar todo para que esto sea en 0, 1 o menos 1, 1, a la m por n, ¿ya? Y de esa forma, si tenemos esa matriz, si uno juega I en n y J, o sea, perdón, y 2 juega J en M, entonces 1 recibe un pago de menos AIJ y 2 recibe AIJ. ¿Ya? Esto es lo que hace que un juego sea de suma cero. Que el pago de uno es siempre menos el pago del otro. ¿Ya? Y esta es una clase bien específica, o sea, es bien particular, ¿verdad? Pero fue la primera clase que se logró estudiar desde el punto de vista de teoría de juego. O sea, esta es la primera clase para la cual la gente pudo definir razonablemente lo que es un equilibrio. ¿Ya? Un equilibrio va a ser una situación en donde ambos jugadores caen en un par de estrategias
del cual prefiere no moverse, ninguno de los dos, dado lo que está haciendo el otro, ¿ya? Ahora, veamos que eso no necesariamente es cierto bajo el marco en el cual le estoy dando hasta ahora. Entonces, veamos un ejemplo. Este es el juego de los penales o el juego de cachipún con dos opciones, como caro sello. Entonces, pero prefiero hablar en términos de penales. Entonces vamos a tener un jugador 1 que se llama, perdón, no vi en el chat si alguien más mencionaba. Aquí comentario. No me suena. Un poco. Creo que lo vi en micro. No con ese nombre. Ya, ok. Entonces no es muy conocido. Está bien, entonces creo ver estos ejemplos con más detalle. Entonces vamos a tener en este ejemplo, vamos a tener un delantero, que es el jugador 1, y el jugador 2, el arquero. Soy malo para dibujar, así que no voy a dibujar a un delantero y un arquero, pero voy a dibujar lo que es la matriz de pago. Entonces, las estrategias de ambos jugadores es disparar a la derecha o disparar a la izquierda. Entonces, si lo pensaran, por ejemplo, en términos de tirar monedas, podría ser usar cara o usar sello, ¿verdad? Para jugar. En ese caso, la matriz de pago, no, si este es el jugador arquero y este es el jugador delantero, que le había puesto 1 y 2. Y en ese caso tenemos que cada uno de ellos puede jugar estrategia derecha o izquierda. Se pueden imaginar cómo son los pagos. Vamos a decir, digamos que este es el pago del delantero, del arquero, que corresponde exactamente a la matriz A. ¿Okay? La matriz A, como dije arriba, destina el pago del arquero. Entonces, si el jugador 2, o sea, bueno, si ambos jugadores disparan, o sea, se mueven en la misma dirección, el pago que recibe el arquero es 1, ¿verdad? Así que en estos dos casos el pago va a ser 1. Y si no coinciden, va a ser menos 1. ¿Ya? Y simétricamente los pagos del delantero van a ser menos esto. ¿Ya? Así que esto es menos A y estos son los pagos del delantero. Así que aquí vamos a tener menos 1, más 1, más 1, menos 1. Entonces, la pregunta para ustedes es, bueno, ¿qué sería un equilibrio acá, verdad? O sea, lo que, como les decía, la noción intuitiva de un equilibrio es una situación en la cual ambos jugadores se determinan estrategias para jugar, desde las cuales, dado lo que está haciendo el otro jugador, yo no me quiero mover. ¿Ya? Sin embargo, este juego es complejo porque, o sea, no es complejo, sino que tiene una situación particular, que es el hecho de que en ningún par de estrategias los jugadores van a estar satisfechos. Por ejemplo, miremos al arquero. Si el arquero está en una situación en la cual ambas movidas de los dos jugadores no coinciden, siempre va a querer desviarse a una situación donde sí lo hagan, ¿verdad? Pero si estoy en una situación donde ambas jugadas coinciden, bueno, entonces el delantero va a ser el que va a querer cambiar su estrategia a una en que sí, en la que no coinciden. Y en el momento en que estoy ahí, bueno, ahora el arquero va a querer cambiar su estrategia, y una vez que esté ahí, el delantero va a querer cambiar su estrategia. O sea, en este juego vamos a tener como un ciclaje eterno en el cual no hay equilibrio, ¿verdad? Así que eso es un problema. La idea propuesta para resolver esto es lo que ocurre en la vida real, digamos. Ustedes saben qué es lo que hacen los deportistas cuando están en esta situación. ¿Qué es lo que hacen?